EVEMPA 2025, decíamos, es el evento de los empresarios o del sector en la región patagónica. Y eso se pudo observar en el momento de la apertura. Hubo 3 personas que fueron las encargadas de dar los diferentes discursos de apertura. El primero fue el presidente de CIMA Patagonia, estamos hablando de Oscar de Thier. El segundo fue el intendente de la ciudad de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y el tercero, el gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres. Es interesante observar cuáles son los mensajes que se quieren dar en estos discursos de apertura de eventos de estas características. Se le habla al sector empresario, se le habla a cada uno de los empresarios presentes, se le habla al sector en general, y es el momento en el cual el mismo sector puede comunicarse y dar a conocer cuáles son sus opiniones respecto a los gobiernos municipales y provinciales también. Vamos a escuchar en primera instancia parte de los discursos del presidente de CIMA, estamos hablando de Oscar de Thier y de Gustavo Sastre, ambos presentes, y más adelante vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador de la provincia, que no solamente le habló al sector empresarial, también le habló a la dirigencia política. He asistido a muchos eventos en todo el mundo y en nuestro país. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Y esto es producto de algo que destaco en estas reflexiones. EVEMPA 2025 ofrece ese espacio dinámico de vinculación y transformación que realizamos entre todos los actores de la comunidad productiva y de negocios. Con importantes desafíos por resolver en el presente contexto, todos ponemos en primer lugar del interés comunitario estabilizar el empleo actual y la creación de nuevos empleos de calidad en forma sostenible, que son espejo de la actividad económica y de las expectativas futuras. No existe nada en el futuro que no haya sido pensado antes. Este escenario nos demanda un tipo de liderazgo con capacidad para crear contextos futuros basados en seguridad jurídica y estrategias inteligentes para armonizar los intereses públicos y privados. En este sentido, reiteramos nuestro beneplácito con las acciones del gobierno del Chubut al concretar la zona franca del Trelew, propiciar la reconversión de las cuencas maduras y generar estímulos para la recuperación terciaria en la cuenca del Golfo. También reconocimiento por la participación al sector privado con la creación de la Agencia de Inversión y Comercio Exterior del Chubut, que tengo el honor y la distinción de integrar en forma de honor junto con Héctor Bellorini, Carlos Lorenzo, Ricardo Iriani. Cuando nos designaron para esto hubo gente que nos sindicó como gente con experiencia. Y yo quiero reiterar, como lo hice otras veces en el pasado, la experiencia se refiere a las cosas que ya fueron. Por lo tanto, los expertos solamente recogen cosas del pasado. Hoy la invitación, y nos integramos a este desafío de la provincia, de la Patagonia y del país, como soñadores de escenarios, contextos futuros. Primero lo soñamos, después lo trabajamos, nos comprometemos y nos jugamos por ese intento. Los resultados, como dije antes, no están escritos en el futuro no existe, lo hacemos ahora. En primer lugar, quiero decirles que como jefe comunal de mi querida ciudad de Puerto Madryn, estoy sumamente orgulloso de hoy estar inaugurando aquí la tercera edición de EVEMPA. Hoy estamos transcurriendo la tercera edición de un evento que me animo a decir el más importante en la rama industrial de toda la Patagonia. Y de eso creo que los madrileños, los chubutenses y los mismos patagónicos tenemos que sentir esa misma sensación de que podamos mostrar desde una ciudad al norte de la provincia del Chubut que sin ningún tipo de dudas se ha transformado en la puerta de la industria patagónica. Y eso hoy vemos cómo grandes industrias de nuestra provincia
han empezado a caminar fuertemente, algunas han empezado a expandirse hacia otros sectores también, que pasan las fronteras de la provincia, pero que sabemos fielmente que son empresas y empresarios generados en nuestra querida provincia del Chubut. Yo por eso quiero agradecerles a todo el sector empresario que ha llegado desde otras provincias, de otros sectores del país, a poder compartir aquí en Puerto Madryn, a compartir aquí en la provincia del Chubut, este gran encuentro de ronda de negocios, de exposiciones, donde vamos a poder seguramente sacar grandes conclusiones una vez que hayan finalizado estas 3 jornadas y que seguramente EVEMPA va a seguir fortaleciéndose como esta gran exposición en la Patagonia de la República Argentina. Juntos, trabajando con los mismos objetivos, el Estado tratando que al privado le vaya bien y el privado respaldándose en un Estado que genera confiabilidad. Eso es lo que venimos trabajando en conjunto con el señor gobernador, lo que nos hemos planteado del primer día de poder fortalecer, porque sabemos que redunda en la mano de obra de nuestros chubutenses y de nuestros patagónicos para poder generar una industria totalmente fortalecida en las distintas ramas, como podemos ver hoy acá, exposiciones de todos los ámbitos industriales. Así que muchísimos éxitos, a trabajar mucho en lo que queda, a fortalecer a nuestros empresarios industriales, a seguir respaldándolos, pero con gente que tenga el compromiso, como demuestra esta Cámara, que orgullosamente tenemos en Puerto Madryn y que ya ha generado la Cámara Joven para poder seguir en los años posteriores. Ahí lo escuchábamos al intendente de la ciudad de Puerto Madryn, a Gustavo Sastre, y también a Oscar Detier. Y en esta situación, ¿no?, de pertenencia, de ya decir, bueno, el EVEMPA tiene su lugar en la ciudad de Puerto Madryn, genera mucho movimiento, es parte de las evaluaciones que se realizan una vez que terminan este tipo de eventos, como el EVEMPA. Decíamos antes de que comenzara y cuando les mostrábamos cada uno de los auditorios e incluso de los pabellones en los cuales se encontraban los diferentes stands, esto trajo mucho movimiento en la ciudad de Puerto Madryn. Trajo movimiento e incluso reactivó un circuito económico que por momentos parece que está estancado. Pero esto lo que le da es la posibilidad de reactivarlo. Empresas tercerizadas, empresas dedicadas a el armado de los stands. Aquellas personas que estuvieron presentes para colocar cada una de las luces, hacer las conexiones necesarias, instalar los paneles, todos los elementos que iban a ser utilizados por las personas y por los dueños de cada uno de los stands. Hay empresas en las cuales se hacen, como puede llegar a ser grafito, ábaco, son empresas que se dedican al ploteo y ellos también tuvieron muchísimo trabajo en los días anteriores a EVEMPA 2025, incluso en los días previos, las horas previas para el armado. Esto trae movimiento, esto activa el circuito económico en un momento donde hay demasiada incertidumbre. Ahí entonces los escuchábamos en esta parte de la apertura, esas señales, esos mensajes. Estuvo hablando también el gobernador. En unos minutos vamos a compartir con todos ustedes qué fue lo que dijo, porque cuando uno se sienta a escucharlo y a analizar cada uno de los mensajes, uno puede observar que no solamente se dirigió al empresariado local o patagónico, también se refirió a las autoridades nacionales y a la importancia que tienen las dirigencias al momento de tomar decisiones. ProAsur, donde la Patagonia es protagonista. Este evento, de alguna manera, es el resultado de un hermanamiento del sector privado a nivel regional, que es una lucha de muchísimos años. Y ese hermanamiento lleva a desafíos de competitividad, no competir a los codazos, sino ser más competitivos a nivel regional, visibilizar el trabajo patagónico, mostrar que detrás de la industria hay trabajo y mostrar sobre todo que se puede avanzar en una agenda común sin agrietarnos sistemáticamente. Y cuando hablo de agrietarnos, hablo de la tentación que muchas veces tienen
muchos dirigentes de abrazar a un sector demonizando a otro para poder sostenerse electoralmente. Y estoy hablando no solamente de los partidarios, estoy hablando de distintas grietas, pro empresa, pro trabajador. Hoy pudimos armar mesas de competitividad con los gremios dentro de esas mesas, el empresariado, hablando de la necesidad de reducir costos, con responsabilidad, con mirada a mediano y largo plazo, y sin especulaciones mezquinas al corto plazo. Grietas como el Valle o Zona Sur. Hoy estamos sentados en una agenda regional productiva de desarrollo con representantes de la Zona Sur, del Valle, de la Cordillera, de la Meseta. Hoy, sin ir más lejos, en la legislatura pudimos aprobar una ley que regulariza a nivel dominial una ley de bosques, que era un mandato constitucional de hace más de 20 años y que nunca se pudo avanzar porque no se lograban los 4/5 de la legislatura. Y sin embargo aprendimos a sentarnos y ponernos de acuerdo. Porque créanme que hace falta mucho más coraje para sentarse con alguien que por ahí no piensa como uno y ponerse de acuerdo. Es mucho más fácil demonizar al que está enfrente y buscar falsos enemigos para dividir y seguir sosteniendo una pelea ficticia. Chubut atravesó momentos muy duros, muy duros. Hoy, sin ir más lejos, estamos en un momento bisagra, donde hay una discusión preideológica, con la cual coincidimos todos, que es la necesidad de un ordenamiento macroeconómico. Todos, absolutamente todos los que estamos acá, y hay intendentes peronistas, radicales, diputada nacional del PRO, intendentes de todos los colores partidarios. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que ser responsables desde el punto de vista fiscal. Todos estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal. Esa no es una premisa ni libertaria ni peronista. Un gobierno socialista en Chile profesa el equilibrio fiscal. Ahora, el gran desafío que tenemos, y es donde quiero hacer hincapié en este lugar tan importante, donde hay tantos empresarios, donde está Cima Joven, que son jóvenes que están emprendiendo, que tienen empuje, que tienen muchas ganas de crecer. Y es muy difícil crecer si solamente se cree que la macroeconomía por ósmosis resuelve todos los problemas. También tenemos que pensar en la micro, también tenemos que pensar en la infraestructura, también tenemos que pensar en una verdadera revolución de competitividad. Si no, va a ser imposible crecer como región. Ya no estamos compitiendo con otras regiones, estamos compitiendo con el mundo. Y es falso, y en esto también quiero ser claro, porque cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo. De hecho, yo públicamente celebré la salida del cepo, pero cuando se relativiza el peso de esos cuellos de botella que atentan contra el desarrollo nacional, o se habla que las barreras arancelarias son por cuestiones geopolíticas, eso es mentira. Si verdaderamente fuesen cuestiones geopolíticas, Estados Unidos tendría que hacer alguna diferencia entre Argentina y países que ideológicamente no son cercanos a Estados Unidos. Esas barreras arancelarias perjudican a la Argentina, perjudican al trabajo, perjudican a la industria. Sobre todo nuestro aluminio. Acá no estoy defendiendo a una empresa en particular. Estamos defendiendo el trabajo. Y tampoco es contra el gobierno nacional. Es tener la capacidad de decir la verdad, de mirarnos a los ojos y decir la verdad. La verdad es que nos están perjudicando. Independientemente de lo que creamos, si estamos a favor o no de tal o cual gobierno. Y ahí es donde tenemos que estar más hermanados que nunca
para parar la pelota, acompañar lo que está bien, que es un ordenamiento macroeconómico, acompañar eso no nos hace héroes, y criticar lo que está mal, y eso tampoco nos hace traidores a la patria. Y hoy, no tener una política de competitividad, no tener una agenda de desarrollo en infraestructura, pensar que la Argentina, que necesita divisas desesperadamente, va a poder exportar si los puertos se caen a pedazos, si las rutas nacionales no se mantienen, es pegarnos un tiro en el pie. Insisto, no es contra un gobierno, es a favor de la Argentina. Lo que logramos hoy, después de haber estado peleados durante tanto tiempo, ponernos de acuerdo en esta provincia, tenemos que poder replicarlo a nivel nacional. Y como sector privado, también tenemos la responsabilidad de ser parte de esa discusión que se viene. No puede ser que una empresa no pueda trabajar a su máxima capacidad instalada porque hay un esquema de coacción con algún gremio de turno que no es justamente una empresa amiga. Eso está mal. Y también hay que decirlo. Como también está mal la cartelización. Un ejemplo concreto les quiero dar de cómo una política fiscal pensada a mediano plazo puede ser exitosa, es el caso del turismo, por ejemplo. El hecho de haber dado una exención tributaria a 15 años, que muchos decían, ¿y de dónde vas a recaudar impuestos?, derivó en dinamizar la economía, en recaudar más y tener récord de construcción en nuestra provincia. Lo mismo pasa con la baja de regalías para poder recuperar a nuestra cuenca. El objetivo no es, como dicen algunos ignorantes, lo que hacen es defender a las grandes corporaciones y las grandes empresas. Si no hay grandes empresas, no hay trabajo, muchachos. No es pro empresa o pro trabajo. Es sentido común, es ser competitivo, es saber que se puede bajar impuestos para ayudar a las empresas a producir más y no necesariamente se ve una baja en la recaudación. Es un círculo virtuoso que podemos hacerlo más allá de esa Argentina pendular que se quiere refundar cada 4 años. Como provincia tenemos la autonomía suficiente para tener calidad institucional, previsibilidad, ser una provincia confiable, y este VEMPA, este tercer EVEMPA, que la verdad da gusto y nos llena de orgullo, créanme que si seguimos con esa coherencia, cada año vamos a hacer más los stand y las empresas que van a apostar a nuestra querida Patagonia. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos este discurso, un discurso en donde se pueden sacar varias conclusiones a nivel político, incluso la diferenciación de la provincia del Chubut sobre determinadas medidas que se están tomando en el orden nacional y cómo se puede hacer uso de la independencia, de la autonomía provincial en determinadas cuestiones. Crítico en determinadas medidas nacionales e internacionales, incluso habló de los aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, cómo influye en cada una de las empresas que tienen Estados Unidos como uno de sus clientes. Justo al lado del escenario uno podía observar el stand de Aluar, Aluminio Argentino, e incluso de Fabri. ¿Y cuáles son las consecuencias que traen al respecto? Esta necesidad de un ordenamiento macroeconómico, pero postulando a la Argentina como parte de ese mundo, del mundo en sí, incluso la provincia del Chubut. Nos tenemos que sentar y tenemos que ver cuál es ese ordenamiento porque le estamos vendiendo al mundo. Es parte de las cosas que dijo en este discurso. Quizás tangencialmente también habló de los aranceles y de los impuestos en el sector de las empresas y podríamos relacionarlos con las empresas pesqueras. Pero si hay algo que a mí me llamó la atención en lo particular es que en los discursos no hubo una mención directa a esta industria en particular, más que nada en este contexto que se está atravesando.